centros culturales de la ciudad. Bienvenidos a la Avenida Paulista, Uno de los principales ejes culturales de la ciudad. y aquí les vamos a enseñar por qué. Acompáñanos para visitar algunos de los puntos más importantes de la Avenida Paulista. Los puntos claves que tienen que visitar para cuando vengan a Brasil. Empezamos el recorrido de la Avenida Paulista con el Instituto Moreira Salles. ¿Qué tenemos en el Instituto Moreira Salles, Denise? Tenemos 7 pisos con áreas de exposiciones para fotografía y audiovisual, También hay un restaurante una librería, y un café. Así que acompáñanos en esta nueva aventura. para que conozcas. Instituto Moreira Salles, o IMS Paulista. Las obras que posee son de fotografía y audiovisual. También cuenta con muchos espacios de exposiciones, además de un café, un restaurante, una librería y una biblioteca. Y estamos llegando a nuestro segundo destino. Los martes son gratis, pero como todo museo, el día gratis es el día, uno de los días más concurridos, así que si van a venir un martes, prepárense porque va a haber mucha gente. El MASPI, o el Museo de Arte de Sao Paulo, tiene una de las colecciones más importantes del hemisferio sur. Aquí puedes encontrar obras de Van Gogh, Renoir, Rembrandt, Botticelli, Velázquez, Monet, Cézanne. Mira, ese carrito. El Centro Cultural Fiespi. Como podrás ver, es uno de los edificios más famosos de la Paulista y cuenta con una programación que incluye exposiciones, teatros y shows. Los domingos y feriados por lo general alberga shows de diferentes artistas, así que no olvides de dar una ojeada en la programación. Antes de continuar con el recorrido por la Avenida Paulista, Sí. vamos a parar por un... Café. Han abierto un nuevo café que se llama Lina, que está allí, así que una breve pausa. Vamos a descansar un poquito esas piernas. Este café es de Minas Gerais y este es de Espírito Santo, los estados de Brasil. Ahí tenemos que ir todavía, Espíritu Santo. Tenemos que ir. Espíritu Santo, espéranos. que ya Here we llegamos. go, Espíritu Santo. Here we go. Aquí están haciendo un café coado. Es un café filtrado. Llegó nuestro café. No sé, una xícara de café. Está bien, aceito. Oh, wow. Este edificio, que le pertenece al Banco Itaú, tiene una colección de 30.000 documentos sobre arte y cultura del país, además de contar con espacios para exposiciones temporales. El CESC es una entidad privada que tiene como objetivo proporcionar bienestar y calidad de vida a los trabajadores y sus familias. Está presente en todo el país y promueve la educación, salud, cultura y asistencia médica. Esta unidad cuenta con 17 pisos en los que se realizan exposiciones, deporte y aulas de todo tipo. Además, desde su terraza podrás ver una gran vista de la Avenida Paulista.
estamos llegando a al punto, uno de los puntos más altos de la avenida Paulista. Y uno de los más bonitos. Voy a ver hasta el horizonte, ¿se ve? Hasta el fondo, como si esta ciudad no tuviera fin. Y ahora estamos en el Japan House. Este espacio fue inaugurado el año pasado y fue ideado por el gobierno japonés para difundir y presentar su cultura al mundo a través de su arte, tecnología y gastronomía. Este predio tiene 3 pisos con galerías, exposiciones, cafetería, restaurante, jardín y una biblioteca con cerca de 2000 obras. Eso está muy diferente. Sí, ¿sabes? Uy, acá puedes oler. ¿Qué huele? Madera. A ver. Bueno, muchos se preguntarán qué cosa estoy haciendo en el baño. Y pues es que el Japan House tiene un baño muy interesante con tecnología japonesa. Vamos a ver. Atrás te lavas adelante, con te secas. Aquí están las instrucciones. Lo intenté mostrar, pero la verdad es que creo que tengo que sentarme para que funcione. Pero no sé cómo sentarme sin quitarme el pantalón. A ver. Y sin mojarme. Ahora me mojo todo el pantalón. ¡Ah! ¿Firmaste el baño? No, no lo logré. ¿Tú lo lograste? Sí, me demoré un poco leyendo las instrucciones. El primer baño, que me lavé el botito. Ya saben, amigos, si vienen al Japan House, no dejen de ir al baño. Sí, porque no necesitas irte hasta Japón para que un baño te limpie todo. Es cierto. También puedes venir a Sao Paulo. Si vienes a Sao Paulo y es domingo, tienes que ir de todas maneras a la Paulista, porque la avenida Paulista la cierra para los carros los días domingos. Y puedes encontrar muchos eventos culturales, mucha danza, mucha música, comida, ropa, todas las cosas que te puedas imaginar en un solo lugar. Mira, ¿escuchas esta música? Más allá escuchas otra distinta, y más allá ves una danza, y más allá ves un mago, y más allá ves un blacklight. Y puedes aprovechar para conocer los museos, y para tomarte tu agüita de coco, para comer tu pastel. Uy, para pasar un día maravilloso. Cuando te das cuenta ya están hacia la derecha. Hay momentos donde ya debes darte por vencido. Bueno, lamentablemente la coordinación en el baile no es muy fuerte, pero con práctica se logra. Es de práctica. Te apuesto que ellos ya hace tiempo bailan aquí. Estoy seguro que todo el día han estado así, por eso. Nosotros claro, así cualquiera, así cualquiera. Despierta a tu lado rockero con Oder y Delis. Aquí casi me caigo en la partida. Y a la Paulista no solo le vas a tener música y tener arte, no, también tiene productos para todos los gustos. Mira, tiene plantitas, ay, para mi futuro cuarto, lámpara y colores. ¿Cuántas lámparas podrás hacer tú con el Campari? Con todo lo que te chupa. En exclusiva para todos los brasileños. La Paulista también te hace sentir como Marilyn. Acá hay un Michael Jackson pequeño, hay un Michael Jackson grande y acá hay un Michael Jackson.
bueno amigos, espero que les haya gustado ver la Paulista con nosotros. Y que no te quepa duda de todo lo que puedes hacer en esta gran avenida, que es Avenida Paulista. Hay tantas cosas para hacer y cada semana, cada día hay algo nuevo. Lo que sí, nunca te vas a aburrir, jamás. Si te gustó, suscríbete y no olvides, compártelo por ahí, compártelo a los amigos, a los que también tienen el sueño de ir a Brasil. Amigos, ¿recuerdan nuestro video de la Feria Libre donde fuimos a tomar caldo de cana? Pues no solamente lo pueden encontrar en la Feria Libre, también lo pueden encontrar aquí, en la Paulista, caldo de cana, pastel, mucho más.